Hola, ¿qué tal queridos hermanos, queridos amigos? Bendiciones, gracia y paz. En el día de hoy vamos a finalizar o a dar la segunda parte de una pregunta que habíamos formulado en la primera edición. ¿Cómo hacer frente ante la agresión o el insulto? La base bíblica o el texto bíblico lo encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 9 al 12. Permíteme antes de leer aclararte que si queda alguna duda, alguna inquietud, puedes ver la primera parte donde se ha desarrollado la mayor parte del contenido. Hoy básicamente es como una conclusión. También si estás interesado en ver los sermones completos relacionados con todo este tema, con la cristología, con la salvación, te invitamos a mirar el canal de YouTube Solo Reformados. De una vez puedes suscribirte y estar pendiente de cada sermón. Los sermones son transmitidos desde la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia en el municipio de Itagüí. Entonces, sin más preámbulos, permíteme leer el texto base. También quiero decirte que la versión que estamos utilizando es la Nueva Traducción Viviente. Encontrarás algunas palabras diferentes a la versión que comúnmente se usa en el pueblo cristiano, que es la Reina Valera de 1960. Entonces, leo para todos. Versículo 9. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjame ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítale que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me ha tratado y me bendiga a causa de las maldiciones que sufrí hoy. Excelente contexto. Los versículos 9 y 10 los hemos dividido de la siguiente manera. En los versículos del 9 al 10 encontramos: ignora los consejos de los necios. En la parte 2, o los versículos 10 parte B y el 11 parte B, lo hemos titulado aceptando los propósitos de la divina providencia. Y para terminar con el versículo 12, tal vez o quizás. Esas son las divisiones. Y por último vamos a encontrar a Jesús en este relato bíblico. Entonces empecemos de la siguiente manera. Con mucha frecuencia encontramos ayudas, consejos, sugerencias, ofrecimientos que al calificar su motivación y los resultados de sus impulsos, podemos concluir que vienen de personas sin visión del reino. Incluso nos ofrecen su apoyo para tomar retaliación y actuación por medio de la fuerza humana. Disponen de su tiempo para acompañarnos a tomar venganza y participación. En casos de agresiones o faltas en temas conyugales o de pareja, nos sugieren hacer lo mismo o pagar de una manera doble. Entonces encontramos acá que Abisai y los hijos de Sarbia le sugieren al rey que les permita cortarle la cabeza a Simei, quien estaba agrediendo al rey y maldiciéndolo. Eso es lo que hemos calificado como: cierra tus oídos o ignora los consejos de las personas necias. En segundo lugar, también podemos deducir que eso nos lleva inmediatamente a recordarnos de una escena bíblica. Nos lleva a recordar la acción de Pedro, el apóstol Pedro, cuando Jesús iba a ser arrestado
por la guardia y los sacerdotes, saca su espada y corta la oreja del servidor, del sacerdote, de Malco. Entonces son los impulsos, la actuación de Pedro antes de tener una conversión, un arrepentimiento genuino, un entendimiento del propósito divino. Actuó de esta manera, de la misma manera que los escoltas de David le estaban pidiendo que decapitara a este hombre que lo agredía. Los versículos 10b y 11b los voy a leer para que nos quede con más claridad. Dice así: No, dijo el rey, ¿quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarvia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? El versículo 11 dice: Entonces le dijo David a Abisai y a sus sirvientes: Mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? La centralidad la encontramos acá. Déjenlo en paz y permítale que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. En segundo lugar, o la segunda división que encontramos, la hemos llamado aceptando los propósitos de la divina providencia. ¿Acaso Dios no tiene el control absoluto sobre toda situación? Todo lo que acontece en la vida de un hijo suyo y aún de un impío, Dios tiene el control soberano. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él tiene el dominio absoluto de todo. Y la palabra de Dios nos enseña que a sus hijos, repito, a sus hijos todas las cosas obran o le ayudan para bien, sean buenas o no sean tan buenas, a los que conforme a su propósito son llamados. Es de suma importancia tener claridad o entendimiento que Dios está amando a sus hijos tanto cuando los bendice como tanto cuando los está disciplinando o trabajando en su carácter. El versículo 11, lo leo rápidamente, dice: Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: Mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítale que me maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Esta parte la hemos denominado entendiendo la soberanía de Dios. El estudio y la interacción con la palabra y la oración debe llevarnos a la humildad, una humildad progresiva y constante, para que a través de reconocer el pecado que mora en nosotros, busquemos más el rostro de Dios y mortifiquemos el pecado. La humildad es un aspecto fundamental en la vida de todo creyente. Recordemos la frase de Agustín de Hipona que mencionamos en la parte 1 de esta pregunta. Agustín de Hipona dijo: si alguien habla mal de ti, no te ofendas con esa persona. Tú eres peor de lo que esa persona dice de ti. Y para agregarle o complementarle otra frase también de Hipona, dice: cuando un malvado te haga daño, perdónalo, para que no sean dos malvados caminando sobre esta tierra. El llamado es a la humildad, a reconocer nuestras faltas, nuestro pecado, nuestra naturaleza caída, nuestra depravación, para poder buscar el rostro de Dios y permitir la ayuda de Dios, la santificación, la regeneración de Dios en nuestra condición caída. Por último, en el versículo 12 lo hemos titulado tal vez. Tal vez es la palabra que encontramos en esta versión, Nueva Traducción Viviente. O quizás es la palabra que encontramos en la Reina Valera 1960. Y acompáñame, dice así. Versículo 12. Tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me ha tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que he sufrido hoy. David está demostrando que entiende que Dios no está obligado a bendecirlo y que tampoco tenemos mérito alguno para que Dios nos reconozca algún mérito o algún logro. El tono de David es el siguiente:
Si Dios quiere y me bendice, está bien, es pura gracia. Pero si Dios no me bendice, eso es justicia, es justo. No hay en Dios una deuda para conmigo. Esto se llama reconocer. Va muy ligado con el punto anterior, la humildad. Reconocer que no merecemos nada. Somos solamente dignos de muerte, dignos de condenación, dignos de un juicio ante Jesucristo. Que solamente Jesús, como juez, como salvador, por su gracia y su misericordia, nos ha liberado. Terminamos dando el debido lugar y la relevancia y la importancia al personaje principal de la predicación del Evangelio, a Jesucristo. Cuando Él no está en el mensaje y su divinidad, su obra, no son mencionados, el mensaje está incompleto y la misión del mensaje está incompleta. Es igual, permíteme darte un ejemplo, a que yo te dé un regalo y ese regalo es una caja o un sobre que está muy bien trabajado, muy bien decorada, muy bien adornada, con colores espectaculares, con un moño elegantemente entretejido y espavientoso, pero la caja está vacía, no contiene en su interior el regalo, que es lo principal. Eso es exactamente lo que hacen los predicadores cuando ante un sermón, en medio de un púlpito, presentan una predicación, quizás muy decorosa, quizás palabras muy rebuscadas, pero si no contienen a Jesús, vuelvo y repito, el mensaje está incompleto. Esto es exactamente lo que pasa día a día, a diario, en los miles de púlpitos donde aparentes sermones son recibidos con bombos y platillos por su léxico refinado, por las historias ficticias que le agregan, por el espacio para el humor y los chistes, los temas antropocéntricos, temas financieros y mucha combinación de mucha psicología. Pero si Jesús no está en el sermón está vacío. Perdóname que sea tan reiterativo, pero Cristo es la centralidad del mensaje del Evangelio. Cristo es la centralidad del cristianismo. Si Cristo no está, ese regalo está vacío. Pero Cristo y su obra no aparecen en la escena de sus relatos. Entonces son simples relatos. Miremos rápidamente dónde podemos encontrar a Jesús en estos textos bíblicos. En el versículo 9 y 10 vemos a un hombre pidiéndole al rey David que le deje decapitar al agresor, a quien lo maldice. Ve prontamente conmigo al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, que dice de la siguiente manera. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 50 al 53, leo de la siguiente manera. Jesús le dijo: amigo mío, adelante, haz lo que vienes a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada, hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, los que usan espada, a espada morirán. Vemos aquí la actuación de Jesús, porque Pedro no había entendido el mensaje completo del reino de los cielos. Creyó que la lucha era contra carne y sangre. No había puesto su mirada en la finalidad del reino y actuó de manera precipitada usando la espada. En el versículo 11, David dice: déjenlo que me maldiga, porque quizás ha sido el mismo Dios, o más bien es Dios quien se lo ha permitido.
Acompáñame la primera carta del apóstol Pedro. Dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. El versículo 23 dice así: no respondía cuando lo maldecían, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Bien claro dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así como Jesús no respondió con maldición a los que lo maldecían, sino que entregó su causa a Dios, de la misma manera en 2 de Samuel capítulo 16 versículo 11 vemos que David confía en la plenitud de Dios. Permíteme hacer una pregunta para terminar. ¿Confías plenamente en la justicia de Dios? ¿Entregas toda tu causa a Dios? ¿Has confiado en Jesús como el juez que te puede salvar o te puede condenar? Esta es la oportunidad. Ven corriendo a Jesús. Que Jesús no sea tu juez que te condenará el día del juicio, sino que sea tu Salvador. Arrepiéntete de todos tus pecados. Este mensaje parece agresivo, este mensaje parece intolerante, pero es urgente venir a los pies de Jesús, a la voluntad de Jesús, a la obediencia de la palabra de Jesús. Que Dios te bendiga.